La tesis fundamental del libro de Soto, cito literalmente, y él además la menciona explícitamente como su tesis fundamental, es que, y cito ahora, fue precisamente el mercantilismo y no el feudalismo, ni la economía de mercado, el sistema económico y social que ha regido nuestro país desde la llegada de los españoles. Y prosigue, estableciendo el carácter de la batalla social actualmente en curso en el Perú. Cito de nuevo, desde esta perspectiva, el surgimiento de una informalidad creciente y vigorosa representa una suerte de insurrección contra el mercantilismo y está provocando su decadencia definitiva. Cierro comillas. La antigüedad del proceso es ratificada así, cito de nuevo. Como se sabe, mercantilismo es el nombre que se les da a las políticas económicas que se llevaron adelante en Europa entre el siglo XV y el siglo XIX. Como se dan cuenta, hay mucha materia para discutir, pero insisto en que estoy presentando el argumento para probablemente provocar alguna conversación ahora o más adelante. En realidad, el esfuerzo ideológico de Soto se centra en eximir a la economía de mercado, entre comillas, a la economía de mercado, de las responsabilidades de lo que concierne a la actual divisoria y al dualismo de nuestras economías. De Soto parte de una caracterización. Por ello, cito de nuevo, es lícito preguntarnos entonces dentro de qué sistema vivimos. La pervivencia de lo colonial es la manera de dejar al mercado, al sistema de mercado, afuera del sistema vigente y proponer la instauración de un verdadero sistema de mercado. De Soto entonces dice, lo que ha habido desde la colonia hasta ahora es el mercantilismo. Todavía no ha entrado a nuestros países el sistema de mercado. Si le quieren echar la culpa al pasado de lo que deseen echarle la culpa, será a la herencia colonial. No al sistema liberal, no al sistema de mercado. Ese es el gran esquema argumentativo en cuanto a luego su propuesta de introducirlo de una vez, ¿no es cierto? Porque hasta ahora nunca habría habido en América Latina, por lo menos en el Perú, este sistema. Por otro lado, Figueroa parte del supuesto y modela matemáticamente la existencia de distintos tipos de sociedades capitalistas. En ese sentido formalista, matemático, países como el Perú son llamados sigma y se caracterizan porque, cito, tienen el legado de una dominación colonial. Para él, la exclusión social, cito de nuevo, es el resultado de un evento histórico, de un choque fundacional, como es el caso de la dominación colonial. Esta condición inicial tiende a reproducirse. La tesis de su investigación es muy fuerte. Cito, las condiciones iniciales constituyen la causa última. Además, para Figueroa, la colonial no se convierte en parte de un razonamiento para explicar algunas regiones andinas o rurales del Perú, cual vestigios del orden colonial heredado, sino que se convierte en el aspecto que hace de las economías pobres y desiguales del mundo representativas de la actual estructura económica mundial. Vayamos al análisis propiamente. Hasta ahora he citado la manera como vinculan su esfuerzo con este legado colonial. En primer lugar, la resistencia colonial y la informalización. La explicación del origen de la informalidad es relativamente simple. Los migrantes llegan a las ciudades y son rechazados por el sistema social imperante en ellas, siendo el agente de tal rechazo el Estado y el medio principal las leyes. El Estado, en realidad, asociado a los empresarios, por supuesto, que son mercantilistas, como corresponde a esta herencia que él considera que se prolonga hasta la actualidad.
En la medida en que recurre a la historia, el argumento de De Soto parece consistir en que si en Europa las migraciones a la ciudad atacaron en el siglo XVIII el sistema de privilegios legalizados existentes en aquella época, el que los migrantes lo estén haciendo hoy en el Perú, en América Latina y en los países pobres, indicaría que dicho sistema en estos países es el mismo que el de dicho siglo en Europa. Hace entonces un traslado, ¿no es cierto?, de tiempo y de espacio para definir la lucha de los informales en los mismos términos de la lucha europea del siglo XVIII. Ello supone, entre otras cosas, que no hay más que un sistema de privilegios posible, el del capitalismo mercantilista. Pero, me pregunto, ¿hay una resistencia y además colonial a la incorporación legal de los migrantes a la economía? Puede haberla, pero la vía para establecerla no parece ser la de Soto. Ya es esta mi opinión. Es más prometedora, aunque más indirecta, la que explora Figueroa y que también luego presentaremos. Dentro del terreno estricto del análisis económico, para De Soto, el privilegio que los empresarios mercantilistas quieren defender con la ayuda de las leyes consiste en que es más barato operar empresarialmente en el mundo formal que en el informal. Si dudan, lo han escuchado bien. Cito porque es el cimiento de toda su argumentación. Señala De Soto: la vida del empresario extralegal resulta mucho más costosa y problemática que la del empresario legal. Sobre esta afirmación, entonces, se construye la lógica de los dos libros que ha escrito y su propuesta de reducir el costo de registrar la propiedad. Conviene refrasear esa frase porque es medular y porque hay mucha confusión al respecto. En efecto, el sentido común creado por De Soto en muchos países consiste en que la traba al progreso de los informales es el impedimento o dificultad de registrar sus empresas o sus propiedades. Él trabaja en decenas de países en este proyecto de facilitar el registro de las propiedades. Lo que el breve texto citado antes dice es que evadir la ley es económicamente inconveniente, porque los costos de operar al margen de la ley terminan siendo mayores que si se cumple estrictamente con la legislación laboral, tributaria, etc. Insistimos, De Soto afirma que evadir las leyes es más caro para los empresarios que cumplir con ellas. De ahí, ironizando, podemos decir que la frustración de los informales a lo largo del siglo XX ante los impedimentos para entrar al mundo en el que hay que pagar impuestos y otras cargas, ¿no?, es razonable, es racional. También, y en el mismo tono, la supuesta resistencia de los empresarios mercantilistas a incorporar a los informales al sistema tributario y compartir el peso de esa obligación. La idea está en su segundo libro con más claridad, si se puede, que en el primero. Este contrasentido de que sea más caro evadir las cargas del Estado que pagarlas es decisivo para toda su argumentación, porque sin él no tiene sentido afirmar que los informales evaden la ley porque no les dejan acceder a ella o porque les impiden operar bajo la ley. Esa es la campana, es una imagen que está en el segundo libro y que es muy importante. La campana transparente que imagina el autor a lo largo de El misterio del capital, su libro más reciente, y contra la que, como mosquitos, chocan los informales en su frustrado intento de llegar a la fruta prohibida de la formalidad. El mercantilismo, por lo tanto, expresa la formalidad. Si, como nos lo indica, el sentido común se nutre de la experiencia, fuera más caro cumplir con las leyes tributarias y laborales que evadirlas, a los informales no les interesaría tanto legalizarse y el argumento de Soto sería, por decirlo de alguna manera, menos dramático. El argumento es incompleto
porque se concentra en los costos de legalización y deja de lado los de operar en la formalidad o lo que él llama los costos de permanencia. Y es fallido porque no puede sostener que los primeros son relevantes, o sea, los costos de legalización, si es que se afirma que los segundos son menores cumpliendo la ley. Porque si cumplir la ley es más caro, como muchos creemos, los informales no estarían desesperados intentando cumplirla. Si se introduce el costo de operar cotidianamente, el problema de los microempresarios estaría principalmente dentro del mundo privado y no en la relación con el Estado, y tampoco, por supuesto, menos aún con el Estado colonial. Señalado lo anterior, debemos insistir en que en realidad sí es un rasgo digno de considerar en esta ponencia la dificultad para imponer el imperio de la ley en el Perú. Hay que reivindicar que ese tema es crucial. Y en ese sentido es un mérito de De Soto haberlo colocado. Pero su argumentación, la lógica de su argumentación me parece fallida y increíblemente fallida. Sobre la desigualdad. El legado colonial se presenta en los países que Figueroa entonces denomina abstractamente sigma. El mundo se divide en tres tipos de capitalismo. El épsilon, que consiste en una sociedad homogénea en el sentido de que todos